Tu tiempo heban yusin sabas pensar ni si canal como alegra mujer como hay que algo ya chochen pasó yusin kutoten bojan tato hechi kagun se canala yusin como que len cantito yo ningo kaul vale chuntara gente kurkai yusin to coche misi sala sativo en la Virgen. Me siento contento, orgulloso de tocar las teclas de la marimba. Me siento contento de ver los bailadores al frente de la marimba, diciendo sus relaciones en orden. Sí, por medio de la fe también va en cuenta porque la danza del baile de venado es en honor a la Virgen de Candelaria, es la patrona de nuestro pueblo de Jacaltenango. Yo me siento orgulloso de estar así con ellos y gracias a todos mis compañeros que siempre son activos y me han apoyado. Lo que yo represento es como una promesa, pues. Es como promesa para la Virgen de Candelaria y luego asumir las responsabilidades. Actualmente llevo 17 años de estar detrás del baile, 2 años lo bailé y 15 años llevo ahorita ejecutando los sones. Me doy cuenta que sí me ha dado bendiciones lo que estoy haciendo. Es la fe que uno tiene porque es así como yo logré aprender los sones. Yo tanto se lo pedí a Nuestra Señora de Candelaria porque todavía no podía, unos sones nada más podía sacar. Y entonces yo fui a la iglesia y empecé a pedirle que me ayudara pues para aprender y me lo concedió. Por eso digo de que ya con la fe, pues, por eso sigo siempre estando en el grupo de este baile. Mi escultura es el baile de Cortés y baile de Moro. Hay un año podemos sacar un baile de Cortés, otro año podemos sacar el baile de Moro. Queremos organizar un baile, pues, para pedir las gracias a nuestro Señor Jesucristo, a pedir las gracias a nuestra Virgen de Candelaria. Pedir la vida a nuestras familias, a todos los trabajos que estamos haciendo. Pero sí es cierto, cuando empezamos un baile, gracias a nuestro Señor siempre da algo. Por eso ahí sale un dinero. Si no hay trabajo, si no hay dónde podemos sacar el dinero. Desde pequeño empecé a participar en ese baile y tuve la oportunidad de compartir con don Rogelio Montero, que en paz descanse. Y en una ocasión pues me tomó la confianza de que realizara yo los ensayos de baile. Tuve esa oportunidad, me dio las relaciones y así fue que yo empecé a sacar los ensayos. Lleva tiempo realizar ese baile, no, póngale de que los bailes que están ahora ya por la fiesta del pueblo y lleva un año de ensayo. Y más que todo en honor a la Virgen de Candelaria nomás se ha realizado esto. Esta es la segunda feria del pueblo, que es el 15 de agosto, pero
lo intentaron, pero ya por la lluvia, todo eso, así fue que... Pues es el baile de moro, donde me han buscado. Y como yo cuando era joven, me gustó, y don Baltasar Montejo, papá de Rogelio Montejo, era el maestro. Bailé una vez cuando tenía yo 19 años. Y ya después del año 57 me volvieron a buscar, pero ya es un reemplazo de los que se retiraron se inscribieron a ser bailadores, pero de repente se fue a los estados el muchacho y a mí me buscaron. Pero a Dios gracias de lo que la enseñanza que me dio el maestro en ese tiempo, pues se me quedó grabado. Y como hay 5 sones antes de comenzar las relaciones, y esos 5 tienen las vueltas que se hacen, ¿sí?, entre moros y cristianos. Pero eso lo tenía yo en la mente. Para mí es sagrado porque yo les voy a contar una cosa de lo que me pasó. Y era mi compadre, el hijo de don Baltasar Montejo. Y compadre, vengo a dejarle otra vez las relaciones que tiene que estudiar. Así, disculpe, compadre, yo definitivamente ya no voy a poder. ¿Por qué? Dijo. Porque del año pasado me di cuenta que todos nuestros compañeros ya van con sus familias ahí a la procesión, nosotros otra cosa, queda nuestra familia encerrado por uno ahí, no me llega. Siempre es al caso que vamos a participar a la procesión, pero no se anima la mamá de los niños para llevarlos a la procesión, y siempre es al caso a uno junto con la esposa para llevar a sus hijos a la procesión, y por eso se sintió bastante mal. ¿Qué es lo que me pasó a mí? Fue el 20 de enero cuando me fueron a dejar eso. El primer día de la feria, a la entrada de las flores, ya amanecí con fiebre. Pasé todos los días de la fiesta en cama por enfermedad. Una fiebre tremenda que me agarró. Cuando los autores que quedan ahí me llegan, ¿cuánto es lo que pide usted por su tiempo? No pido nada. La voluntad de ustedes, si me quieren dar algún dinero, y si no, pues... Porque Dios me dio esto, yo no soy poderoso, Dios me dio el don para hacer esta enseñanza. Pues la verdad, la historia del cofrade de los bailes son el baile de Moro y el baile de Cortés, son los mismos cofrades. Cuando termine el baile de Moro, entonces llega a dar, pero ya el baile de Cortés, pero ahora, y el último que fue cofrade es conmigo, porque ya nadie quiso y nadie se asomó para hacerle caso a la cofrade, porque es un peso grande, pero cuando la gente colabora, pues la verdad, y es una fiesta que inicia la feria de Candelaria y es la que termina. Por eso hicimos el llamado a nuestra gente, pero ya nadie se asomó, y ahí conmigo está el acta del cofrade. Ya no todos les gusta soltar su dinero, porque es dinero el que hace una fiesta eso. Entonces todos persiguen una superación, por eso ya nadie se presta para una cofradía, porque se da tiempo, se da gastos, por ejemplo la leña, se da todo. Entonces esto ya nadie quiere soltarlo. Hasta en otras ocasiones he escuchado que tontos somos los que nos juntamos en cofrades, porque es un gasto que se va, que es vanidad para la gente, eso es lo que piensan. Entonces me extraña que nuestra gente ya se cambió mucho, porque antes me daba cuenta, cuando yo crecí,
y señores con calzoncillo, señoras con huipiles, remendaditos, pero ahí están, y ahí están dando sus promesas a la Virgen. En cambio ahora, que porque ya hay dinero, ya nadie quiere soltar su dinero. Como acá jalante viene ya pichi personal algún tipo algo coche ya estamos somos así acá bueno ya no ya usala por todo somos de persona estar ya igual ya entonces mexicano O si algunos de los jóvenes les gusta aprender, yo no soy egoísta, pues tengo marimba en la casa, pues el que desea, varios han llegado ahí conmigo, aprenden, pero si depende de ellos qué clase de melodías quieren. ¿Qué les gusta, va? Si se acercan y todo. Entonces, así, hacer ver pues de que hay tradición aquí en Jagatenango. Motivo pues a los jóvenes más que todo, ¿va? Que rescaten esta cultura, porque estoy viendo de que ya no le ponen importancia a los jóvenes, tanto como los bailadores y también los músicos. Yo también invito a los jóvenes, si alguien quisiera aprender también los sones, yo estoy dispuesto a enseñarles, así no perdemos esta cultura. Ya lo que nos frega ahora, muchos estudios, por eso ya nos están abandonando esta cultura. Es bonito la cultura, pero los tienen años, así como estoy, sí, todavía lo gustan. En cambio, las criaturas están creciendo ahora, los jóvenes, las señoritas. Ya no. Ojalá que la gente escuche lo que yo trato de decir, porque no puedo expresarme bien. Entonces, ojalá que escuchen, que hay que reunir a la gente y que se reúnan y que vengan conmigo. Les voy a entregar el acta, porque el acta ahí lo tengo. Entonces, quisiera pues que se reúnan. Entonces, posiblemente voy a ir tras de ellos. Esa es mi intención, de que se reorganice otra vez la cofradía. Para mí es muy bonito que si no se terminaran las culturas, pero hay muchas cosas que se está desapareciendo porque ya no quieren dar su tiempo. O están olvidando un poco de la fe de Dios, solo Dios hasta ahí. Porque se oye pues que hay muchos sectas que se están creando y eso. Yo sí creo en Dios y en la Virgen.